distancia nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas. Nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano, que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído. Por eso, nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Nadie puede sentirse excusado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. Pues vivir sin arriesgar es el más amar la vida, no perder y no ganar. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco de la Jornada Mundial de los Pobres de hace 2 años, comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos cada día, desde unas claves de lectura que nos ayuden a comprender las llamadas que nos hace y así vivir una espiritualidad más profundamente humana, que nos identifique con lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario y el Evangelio es de San Lucas, en el que nos invita a perseverar en las dificultades. Estando Jesús en Jerusalén, veía a la gente que hablaba bien del templo por lo bellamente adornado que estaba y la calidad de la piedra. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso va a suceder?». Jesús dijo: «Mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque el fin no será enseguida. Entonces les dirá: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a la sinagoga y a la cárcel, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Estamos en el penúltimo domingo del año litúrgico, ya que el próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey, con la que termina el ciclo C, y los siguientes 4 domingos son el Adviento, que nos preparan para la Navidad. En estos domingos, los evangelistas utilizan el lenguaje apocalíptico, que es muy difícil de entender hoy en día, ya que corresponde a una manera de ver al ser humano y a Dios y el mundo que hoy hemos superado. Pero seguimos usando en los esquemas religiosos este lenguaje, provocando malentendidos en la concepción de la realidad para muchos creyentes, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para entenderlo mejor. La gran tragedia experimentada por el pueblo judío a comienzos del siglo VI a.C., la deportación a Babilonia, la destrucción de Jerusalén y de su templo, la pérdida de la independencia, provocó al cabo de unos años un florecimiento de profecías que anunciaban la vuelta de los desterrados, la prosperidad y el esplendor de Jerusalén, la gloria futura del pueblo de Dios. Los profetas de esa época rivalizaban entre sí por ver quién anunciaba un futuro mejor, y la religión durante siglos alentó esas esperanzas, hasta que la realidad se impuso, dando paso a una gran decepción. Cuando volvieron del destierro de Babilonia, no hubo independencia, ni riqueza, ni esplendor. Después de los babilonios, Palestina fue dominada por sirios, griegos y romanos. La decepción fue tan fuerte que algunos grupos vieron la solución en la desaparición del mundo presente, al que consideraban radicalmente malo, y la aparición de un futuro maravilloso del que solo formarían parte los buenos israelitas. El pueblo judío estuvo siempre volcado hacia el futuro. La Biblia refleja una tensión esperando una salvación que solo podía venir de Dios. A Noé se le ofreció algo nuevo después del diluvio que destruyó lo viejo. A Abraham, salir de su tierra para ofrecerle algo mejor, una tierra mejor y nueva. El Éxodo prometió salir de la esclavitud de Egipto a la libertad. Pero todas estas promesas en realidad son la expresión de las carencias que el ser humano experimenta. Vida nueva, tierra, libertad. Los primeros cristianos no tienen inconveniente en utilizar las imágenes que le proporciona la tradición judía apocalíptica. A primera vista parece que entramos en esa misma dinámica apocalíptica, muy desarrollada en la época anterior y posterior a la vida de Jesús. Así, el Nuevo Testamento pone en boca de Jesús un lenguaje que se apoya en los conocimientos e imágenes que le proporciona el Antiguo Testamento. Como la mentalidad apocalíptica considera inminente el fin del mundo, desea calcular el momento exacto en que tendrá lugar y las enseñanzas que lo anunciarán. Las dos preguntas que formulan los discípulos a Jesús en este Evangelio de hoy recogen muy bien ambos aspectos. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?
Para la mentalidad apocalíptica, cualquier acontecimiento trágico, sobre todo si era de grandes proporciones, anunciaba el fin del mundo. Por eso, cuando los cristianos, junto con los judíos, presenciaron la destrucción de Jerusalén y sobre todo del templo, inmediatamente pensaron que era el final del mundo. El peligro de esta mentalidad es que resulta estéril, porque todo se queda en cálculos y señales, sin comprometerse con los problemas del mundo que nos rodea. Y eso es lo que pretenden evitar los evangelios cuando ponen en boca de Jesús discursos apocalípticos. No dejarnos asustar ni engañar, sino seguir trabajando por el bien de los demás. Las palabras de Jesús recogen un buen catálogo de señales habituales en la literatura apocalíptica. A nivel humano, guerras civiles, revoluciones y guerras internacionales. A nivel terrestre, epidemias y hambre. A nivel celeste, signos espantosos en el cielo. Pero nada de esto anuncia el fin del mundo, viene a decir Jesús. Antes, y aquí, radica la novedad del discurso. Ocurrirán señales a nivel personal y comunitario. Persecución religiosa y política, cárcel, juicio ante tribunales civiles, incluso la traición de padres y hermanos y la muerte y el odio de todos por causa de Jesús. Esta parte abandona la enumeración de catástrofes apocalípticas para describir la dura realidad de las primeras comunidades cristianas. En todas ellas habría algunos juzgados y condenados injustamente, incluso traicionados por los seres más queridos, tanto a nivel religioso como por los romanos. Solamente 2 frases alivian la tensión de este párrafo tan trágico. La primera frase resulta casi irónica, pero no lo es. Cuando Jesús dice: si ocurren persecuciones contra vosotros, así tendréis ocasión de dar testimonio. La persecución, la cárcel y los juicios injustos no se deben ver como algo puramente negativo, porque ofrecen la posibilidad de dar testimonio de Jesús. Y así lo interpretaron los numerosos mártires de los primeros siglos y los mártires de todos los tiempos. La segunda frase de Jesús alienta a la confianza y la esperanza, cuando dice: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Más bien, habría que decir que perecerán todos los cabellos de nuestra cabeza, pero salvaremos nuestra vida, que es lo importante. Pero las primeras comunidades cristianas, tras la muerte de Jesús hasta el fin del siglo I, actuaron y acentuaron aún más esta expectativa de final inmediato. Aunque en los últimos escritos del Nuevo Testamento, a finales del siglo I, es ya patente la tensión entre la espera inmediata del fin y la necesidad de preocuparse de la vida presente, de los demás. Ante la ausencia de acontecimientos en los primeros años del cristianismo, las comunidades se preparan para la permanencia en el tiempo. Con los conocimientos que hoy tiene el ser humano
y el grado de conciencia que hemos adquirido, no tenemos ninguna necesidad de acudir a la actuación de Dios, ni para destruir el mundo y poder crear otro más perfecto, ni para enderezar todo lo malo que hay en él para que llegue a su perfección. Dios no tiene que actuar para ser justo ni inmediatamente después de una injusticia, ni en un hipotético último día. Lo que creemos que está mal y no depende de nosotros es fruto de una falta de perspectiva, una visión que fuera más allá de las apariencias nos convencería de que no hay nada que cambiar en la realidad, sino que tenemos que cambiar nuestra manera de afrontarla. Lo que nos debe preocupar de verdad es lo que está mal por culpa de la acción del ser humano. En lo que respecta a la destrucción del Templo de Jerusalén en forma de profecía en boca de Jesús, hay que decir que es un recurso literario. No olvidemos que el templo fue destruido por los romanos hacia el año 70 y que el Evangelio de San Lucas está escrito hacia el año 90. Por lo tanto, cuando ponen en boca de Jesús esa profecía, ya sabían que el templo había sido destruido. La profecía de algo que ya había ocurrido. La destrucción del Templo de Jerusalén fue para los judíos el fin del mundo. Entonces era lógico asociar la ruina del país, la desaparición del lugar donde habitaba Dios, con el fin de los tiempos, porque para ellos el templo lo era todo. Con todas estas alusiones, lo que San Lucas pretende no es hacernos creer que Jesús profetizaba esas desgracias, sino poner de manifiesto que a Jesús no le impresiona tanto el fin del mundo como la actitud de cada uno ante la realidad. Que nadie os engañe, nos dice. Esta advertencia vale también para hoy en día. Las catástrofes no pueden destruir nuestra esperanza si sabemos mantener la actitud adecuada. También hoy vivimos tiempos inciertos, aunque lo más probable es que la incertidumbre sea una constante en la historia humana. Por más que en cada época se viva la sensación de que ahora los acontecimientos son mucho más graves. La incertidumbre nos inquieta porque sentimos amenazada nuestra seguridad, al verse esfumada nuestra supuesta capacidad de controlar todo. El control nos resulta muy querido, precisamente porque creemos que nos garantiza la seguridad, al tiempo que otorga al yo la sensación de autoafirmación e incluso en ocasiones de autosuficiencia. Mientras las cosas se desarrollan más o menos de acuerdo a nuestros planes y expectativas, la ilusión se sostiene y nos sentimos cómodos. Sin embargo, basta cualquier contratiempo para sentir que todo puede saltar por los aires en el momento más inesperado. Las experiencias de incertidumbre o de frustración pueden convertirse en oportunidades para desmontar la falsa ilusión del yo.
al reconocer que no controlamos absolutamente nada. Como tantas otras cosas, la del control es una falsa creencia, solo real en nuestra imaginación. El reto consiste en perseverar en medio de la incertidumbre. Para ello tenemos que empezar por reconocer que la confianza no nace del control sobre la realidad, como nuestra mente puede pensar, sino que la fuente de la confianza no es lo que ocurre, sino lo que somos. La confianza se halla siempre a salvo porque no es un mero estado de ánimo que experimentamos cuando todo parece irnos bien, sino que nace del fondo último que sostiene todo lo real. La confianza es una con la realidad. Nace de la quietud de fondo omnipresente aun en medio de cualquier oleaje. Es un estado de ser. Lo esencial del mensaje de hoy está en la importancia del momento presente frente a los miedos por un pasado catastrófico o las especulaciones sobre el futuro. Aquí y ahora puedo descubrir mi plenitud. Aquí y ahora puedo tocar la eternidad. Hoy mismo puedo detener el tiempo y llegar a lo absoluto. En un instante puedo vivir la totalidad reflejada en mi propio ser. Antes de terminar, os leo otro texto del jesuita Juan Massiá de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Espíritu de vida. Espiritualidad es despertar a la vida. Espiritualidad cristiana es despertar a la realidad del espíritu de vida que manifiesta a Jesús como rostro y símbolo de Abba, el Dios Padre y Madre. El Espíritu transforma nuestra conciencia para reconocer por fe a Jesús, el que vive y hace vivir. El Espíritu desvelador de la verdad os guiará por el camino hacia la plenitud de la verdad. Nos encaminará a la totalidad de la verdad, porque todavía no estamos en ella. Ninguna expresión social e histórica de espiritualidad puede arrogarse la exclusiva del espíritu de la verdad. Para la fe católica, la presencia del Espíritu subsiste también en la propia Iglesia, pero sin que la Iglesia tenga el monopolio sobre ella. Decimos creer en el Espíritu, pero más bien habría que decir creer desde el Espíritu. Igualmente decimos creer a la Iglesia o en la Iglesia. Más bien hay que decir creer en Dios estando en la Iglesia, comunidad transmisora del mensaje de Jesús. Nos santiguamos desde arriba hacia abajo, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero originalmente la fórmula era ascendente, desde el Espíritu por Jesús al Padre. El Espíritu es símbolo de la presencia continua y activa
en el mundo de la fuente creadora de vida. Ese espíritu hace creer y orar diciendo: Abba, Padre, Madre. Termino así el programa de hoy agradeciendo al equipo de Ñ Radio el hacer posible que se escuche por las ondas y en las diversas plataformas. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tus palabras son de vida eterna, de eterna dicha. ¿A quién iremos, Señor, si no buscamos tu presencia? ¿A quién iremos, Señor, si solo tus palabras son de vida eterna, de eterna dicha? ¿A quién iremos, Señor, si no buscamos tu presencia? Tu presencia. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solo tus palabras son de vida